tal? ¿Cómo estás? Estamos en el programa, obviamente, tratando de ver algunas cosas que pueden ser importantísimas para vos, reflexionar acerca. Santa Cruz es una sociedad ya bastante grande, requiere de sus pensadores, hay que buscarlo. La persona que piensa, su misión es poderle darle algunas pautas a una sociedad hacia dónde va. Tiene esa misión, porque es la persona que lee, profundiza, razona, medita. Entonces tiene la posibilidad de decirle a una sociedad, algo está ocurriendo. Eso es un poco el cometido. Que lo logremos o no, es otra historia, pero por lo menos en las sociedades así funcionan. Se requieren a sus cultores, a sus pensadores, cuando una sociedad no está dando en el punto, y en el mundo algo está ocurriendo. Pareciera ser que se contrapone la fe, yo no digo a la razón, porque no me parece no justo, pero sí a los pensadores, se contrapone a las filosofías instauradas. En la medida que el mundo como que no se arregla, las muertes van caminando por la droga, el flagelo a los niños, la muerte hacia las mujeres, el narcotráfico, el tráfico de órganos, las guerras, las muertes, los asesinatos, mezclados con razón, con fe, algún Dios lo ordena, lo justifica. Entonces la gente dice, bueno, está bien, el que no entiende, como en mi caso, digamos, uno puede decir, ¿y esto por dónde es? ¿A quién le preguntamos? ¿Cómo es esto? De eso se trata el programa hoy, que te puede servir a vos sin lugar a duda. Hay como el mundo como que está levantando murallas incluso, predicadores falsos de todo pelaje, de político, religioso. Entonces están optando algunas naciones por aislarse y presentar batalla frente, pareciera ser que este propugnado humanismo y esa hermandad o ese socialismo no había sido tal, aún por sus propios cultores. No habían tenido, como penetrado, hay una forma inmanente de guerra y tantos pensadores en el mundo que han hablado de esto, en esa búsqueda de paz que al final no se logra, o por lo menos está muy corta por periodo. Hoy nos acompaña Isa Amer. Gracias, Isa, por estar acá, muy amable. Un poco corto para saludar, Isa Amer, pareciera que no ha venido con muchas ganas, pero después se va a soltar. Estoy ayunando, estoy un poco contemplativo. Jean-Chris, como siempre, muy amable. Después de mucho tiempo has vuelto a Tumpa, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Por dónde andamos, Jean-Chris? ¿Por dónde anda la humanidad? Bueno. Fe y filosofía. Las filosofías no alcanzan, se refugian en la fe, pero también se llega a algo irracional, pareciera ser así. ¿Por dónde andamos? Bueno, la humanidad anda en una confrontación permanente. Desde que hubo la gran globalización, donde el Oriente, el Occidente se encuentran, y después se descubre o se llega al continente americano, el mundo creo que ya no fue más el mismo, porque surgieron estamentos doctrinales para justificar ciertos poderes, para poder dominar, ganar, conquistar más. Entonces, desde aquel entonces el mundo ya no fue la misma cosa. Estamos en una situación muy, muy complicada, donde la humanidad está conociendo escisiones múltiples. Si antes era también moro-cristianos, o si antes la cosa era comunista versus anticomunistas, ahora nuestras decisiones se han diversificado tanto que realmente es muy difícil leer o hacer una lectura concreta sobre lo que está pasando. Para mí es una confusión total, y por eso quizás estamos un poquito aquí sentados para ver si hallamos dónde está el cuello de la cuestión. Por ejemplo, te quiero escuchar a vos, y luego voy a aportar con una pregunta. Sí, en realidad la vida humana siempre ha sido así. Siempre ha habido injusticia, siempre ha habido personas que tratan de usar todos los medios a su favor para poder dominar a los demás, ¿no es cierto? Y bueno, resulta que la fe de otras personas puede ser un instrumento de dominio, ¿no es cierto? Y también la filosofía un instrumento de dominio. ¿Qué es lo que ha sucedido precisamente, como dice Jean-Chris? El proceso de globalización acelera estos encuentros y los seres humanos no estábamos preparados para aportar
cosas 100% beneficiosas a las otras sociedades, ¿no? Se habla, por ejemplo, del proceso de globalización que vendría desde antes de los descubrimientos geográficos. Por ejemplo, se menciona que el peregrinaje entre los musulmanes contribuyó mucho al proceso de globalización, porque en un año, el descubrimiento del papel en China, en un año ya aparece en Andalucía, en España, ¿no? Estamos hablando del siglo VII, siglo VIII de la era cristiana. ¿Por qué? Porque todos los años peregrinaban desde China musulmanes a Arabia y de Arabia a España, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que las sociedades no estamos preparados nosotros para que el encuentro sea armónico y beneficioso a un 100%. Y como este proceso de globalización se acelera constantemente por los adelantos tecnológicos, resulta que ahora todo pasa mucho más rápido y pasan muchas más cosas al mismo tiempo, lo cual supera nuestra capacidad, digamos, de comprensión, ¿no? Entonces, a esto hay que agregarle un condimento, un poco de pimienta extra, que son los medios de comunicación, que precisamente su negocio, su lucro está en informar y aportar, ¿no?, la información más impactante, la información más chocante. Entonces, hasta incluso podría decir que hay cosas que se exageran intencionalmente para eliminar a la competencia, ¿no? Entonces vemos que de por sí ya los conflictos son más, se dan más rápido. La tecnología en armamento, la tecnología de comunicaciones ha facilitado esto. La población mundial ha aumentado, ¿no es cierto? Ya estamos mirando a los 7.000 millones, ¿no es cierto? Hemos superado los 6.000 millones y estamos por entrar en los 7.000 millones. Y encima de eso, los medios de comunicación compiten entre sí cuál nos trae la noticia más chocante, cuál nos trae la noticia más sangrienta, cuál nos trae el malvado más malvado, para ganar nuestra atención y que pongamos su canal, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita y es muy difícil hacer una observación objetiva, ni siquiera de los puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, conflictos localizados geográficamente en un solo lugar, es muy difícil hacer una observación objetiva. ¿Por qué? Porque resulta que se mezcla, ¿no? Ideologías, se mezclan religiones. Si tienes razón, el filósofo Kierkegaard, él decía algo interesante. Decía, por ejemplo, que el hombre es más él y su fe, y no es tanto las relaciones que tiene el hombre. Él mostraba que el hombre el hombre en sí no le impacta tanto las relaciones con los demás, sino es cómo él va puliendo la fe, y que en eso se entraba el que el hombre sea un hombre más humano, no las relaciones. ¿Vos lo ves así eso? Bueno, la apreciación que tiene que llegar me parece un poco extraña, porque cuando digo ¿la fe en qué? La fe de él con Dios, porque eso, el hombre inicial, esencialmente un hombre de angustia. Ajá. Y es vano para él meterse en relaciones, en agrandamientos, en la globalización. Dice, si uno puede leerlo, es decir, esas relaciones no son fundamentales. El hombre debe buscar esa relación con Dios. La fe es lo que disminuiría todo esto que vemos hoy. Guerras, desastres, el hombre comiéndose el uno al otro. La fe con Dios, desde ese punto de vista tomista, se fundamenta en la relación con los demás, porque se supone que cada uno que está a tu lado es tu semejante dentro del marco de la creación de Dios. Esto desde el punto de vista teórico, pero lo que observaba él era que esto casualmente no... Cuando dice cada uno niégase a sí mismo y sígame, partía desde esa base Kierkegaard. Es decir, las relaciones, al final de cuentas, no era lo fundamental. Bueno, yo pienso que la relación tiene que ser práctica, que la teoría tiene que ser un pensamiento al servicio de la acción, ¿sí? Si yo hablo del amor hacia Dios, entonces todos los textos que conozco, que se llaman sagrados, dicen esa relación, aplíquelo, ¿no es cierto?, en tu entorno, que es con tus semejantes, porque en cada uno de tus semejantes está la imagen de Dios. Eso en todas las religiones brahmánicas, sea judaísmo, sea cristianismo, sea el islam, se basa en eso, efectivamente. No sé qué tipo de fe tenía, ¿no?
Porque cómo uno va, digamos, tener confianza en algo que no ve. Dios se manifiesta a través de su entorno. Spinoza, ¿no?, en su ética, exactamente, relata todo eso. La manifestación de Dios está en su creación. Lo que él apuntaba era que la relación no sirve si yo no estoy imbuido de fe. La relación va a tener sentido cuando yo sea un hombre de fe y soy leal conmigo mismo. Sí. Ese es el objetivo de la revelación, ¿no? Que la gente llegue a tener eso, fe. La relación por la relación no tiene sentido. Te puede fagocitar qué es lo que está ocurriendo ahora. Pero la fe tiene que ser práctica, ¿no? Claro, hay que ver la calidad de la fe. La carta de San Pablo a los Corintios y la carta de San Pablo ¿cómo se llama? A los Efesios. Fe con obra, ¿no? Que fe sin obra no vale nada. Pero pone fe como elemento. Sí, pero esa fe que yo no estoy poniendo a título. La cita de San Pablo, aquí, San Pablo nunca lo vio a Jesús, no es autoridad, pero Santiago, que sí era jefe de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, sí. Santiago dice, la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, el ideal del ser humano es un ser humano con valores, y estos valores tienen que ser profundamente enraizados en su personalidad, y eso es lo que llamamos la fe, ¿no es cierto? Cómo vemos nosotros el universo, ahí hay un lugar para Dios, hay un lugar para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, obviamente nos gustaría que las personas se relacionen en base a los valores que nacen de la fe. Ese sería el ideal, pero lamentablemente el ser humano tiene libre albedrío y puede elegir entre el bien y el mal, puede elegir entre lo que le conviene y lo que no le conviene. Ahí viene que personas eligen alcoholismo, drogadicción, en fin, una serie de otros comportamientos que no les convienen. Sí. Correcto, pero... Esto es el libre albedrío, ahorita está desatado al 100%. ¿Por qué? Porque resulta que hay una ideología que se basa en maximizar la explotación del yo le pregunto liberalismo. Entonces, ¿cuál sería a lo que ustedes han estudiado y conocen bien eso? Me imagino para la gente que nos está mirando, en un mundo que empieza como que a deshacerse, las relaciones, las guerras están ahí, además del hambre. Muchos millones en el mundo. Hay bastantes cosas, desde si no es la fe, desde qué pensador o de qué corriente uno podría agarrarse. Quizás desde Nietzsche, que decía el hombre ha muerto, de lo cual quiere decir que había que romper con la tradición para que aparezca un hombre nuevo también, o viene a deshacerse lo de Carlos Marx, que prácticamente asienta su filosofía en la relación, en la dialéctica. ¿Por dónde? Tumpa, aquí hay que ver realmente, debe haber dos humanidades acá, que se haga una apreciación de dos tipos de humanidades. Eso lo vimos viendo de la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa proclamó los derechos universales del hombre y del ciudadano, ¿sí? La esclavitud seguía en todas las colonias francesas, ¿sí? Y América Latina también. Entonces, uno se pregunta, si todos somos partícipes de esa carta que proclama el derecho del hombre y del ciudadano, ¿cómo es que la gente que pregona esto siga esclavizando a otros? ¿Quién es el hombre finalmente? Bueno, nos dimos cuenta que el hombre era el burgués que estaba en el poder además. Los que estaban fuera de ese estamento de poder no eran humanos. Los rusos, cuando hicieron su revolución de octubre, cayeron en lo mismo. Libertad para todos, pero finalmente los campesinos y los opositores fueron todos masacrados. Las conquistas de territorios que hicieron los zares no fueron devueltas por los soviéticos. Kazajistán, Uzbekistán no recuperaron su libertad, quedaron. O sea, lo que había establecido el zar avanzó más hasta la mitad de Europa. Exactamente. Sí, es lo que le digo, la política, ¿no? O sea, el que desea dominar a los demás utiliza cualquier herramienta a su disposición para someter a los demás. Entonces, a veces va a ser la religión, a veces va a ser la economía, ¿no? Porque recordemos que las guerras básicamente no son por religión, son por economía. Siempre hay un recurso, algo que se quiere conquistar o se quiere tomar posesión. Lo que planteaba Kierkegaard era, por ejemplo, que las filosofías no habían tenido tanto asidero, sino que habían llevado a afinar una herramienta teórica de cómo yo puedo subyugar a otro. Por lo tanto, decía él, no queda más que la fe de alguien que me ordena. Y por favor, no estoy predicando algo, sino estoy poniendo
en balance un poco el título del programa, Fe y Filosofía. Todas estas filosofías llevaban de alguna manera, si bien es cierto, desde Platón, con las disquisiciones sobre justicia, pero decía, al final de cuentas, llevan a que unos y otros empiecen a comerse, a deshacerse, a subyugarse. Y él había pensado, dice, bueno, acá no queda más que la fe, y la fe me obliga. Pero ahí yo no estoy de acuerdo con eso, porque significaría que todo filósofo, cuando propone una respuesta a esas preguntas filosóficas que tenemos, él lo estaría haciendo con mala intención, y eso no se puede, digamos, no podemos decir aunque que partan Platón, de un concepto para él, aunque partan de un concepto bueno, al final en la práctica veía claro, pero eso ya terminaba. no es culpa ni del filósofo ni de la filosofía. Eso es culpa del político, el empresario, el obrero, el agente político, ¿no?, que utiliza esa filosofía para poder subyugar y someter a los demás. Yo, por ejemplo, no me atrevería a culpar a Jesucristo, la paz sea con él, de la Inquisición. No me atrevería yo a culpar a Moisés de lo que hace ahora el Estado sionista, ¿no es cierto? No podría yo culpar a Muhammad de lo que hace el ISIS. Sería absurdo, o sea, y cuestionar las ideas que nacen de una mente, digamos, que está preocupada por dar respuestas a la humanidad, no se contaminan con lo que vayan a ser los supuestos seguidores o los supuestos portadores de esas ideas, que al final cada generación la va distorsionando, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la legislación islámica, cada generación le agrega un elemento distorsionador a las ideas originales, ¿no? Entonces pasan 3 generaciones, 100 años, 6 generaciones, ya no es lo que dijo Jesús, ya no es lo que dijo Muhammad o lo que dijo Moisés. Sí. Los intereses de los seguidores se van montando encima de las ideas originales. Entonces, no estoy muy de acuerdo con lo que dice Kierkegaard de que la filosofía en sí es el mal, digamos, ¿no? Porque imagínense, si dejamos la puerta abierta a lo que se llama fe, hay fes que son racistas, hay fes que son homicidas, ¿no es cierto? Uh-huh. La fe de Charles Manson lo llevó a cometer una matanza en California, ¿no es cierto? Claro. Entonces ahí había que ver, ¿no? Estamos ya con problemas de terminología, ¿no? ¿Qué es fe? ¿Fe de qué? Entonces es un problema. Entonces creo que había que ver... Para él era fe en Dios, para él era concreto, la fe en Dios, ¿no? Para mí que se refiere a algo más instintivo. No, es la fe en Dios. Esa fe instintiva, digamos, natural que tendríamos nosotros. No, además que la tenés que ir puliendo. Es decir, yo puedo, la postura de él era un poco, yo puedo... No es que prohíba las relaciones con el mundo, porque además es imposible, pero la posibilidad de que yo no tenga que ir a comerme al otro, a robarle, a matar al otro, es porque primeramente yo tengo una fe muy firme, que es la que me va a llevar a que la relación sea totalmente positiva. Para él no había otra, no estoy diciendo que sea así, es que frente a todo esto, la posibilidad de que la humanidad camine es porque previamente debe haber el hombre tiene que ser fe. Y la fe en el sentido de que yo obedezco normas. Tiene que ser absoluto. La fe como autodisciplina, digamos. Las normas que te prescriben, en este caso la Biblia, el Corán, lo que sea, pero sí, yo tengo que ser de fe, si no es imposible. Es ahí donde justamente lo que estaba explicando Isa. Tenemos un problema de lejanía, siempre lo hemos tenido. Soy europeo, de repente llego al África, ¿ya? Encuentro gente diferente de mí. Me pregunto, ¿por qué esta gente es diferente de mí? ¿Será que puedo tocar, puedo saludar, etcétera, etcétera, etcétera? La primera cosa que se viene en mente, ¿no?, es el prejuicio de que como no es igual que yo, de repente su forma de ser debe ser la más abominable posible, ¿no? Es así como fueron exterminados un montón de pueblos, fueron dominados un montón de pueblos, ¿no? Ahora, aquellos europeos que entraron en contacto con pueblos no europeos de una forma más racional, se dieron cuenta que eran tan iguales a ellos, ¿no? Espacios diferentes, encuentros diferentes, incluso fueron adaptándose, no sé, ¿cómo se llama? Sus vigencias y todo eso. Entonces, ahí nace la fe es producto de una relación, ¿ya? Si yo no estoy seguro de que ese Isaac que está acá, ¿no es cierto?, puede tener los mismos sentimientos conmigo, yo no voy a acreditar en todo lo que diga, siempre voy a estar lejano a él.
Eso pasó entre musulmanes y cristianos, ¿no? Está pasando entre animistas y judíos, sucesivamente está pasando. Eso también pasó entre gente de derecha y gente de izquierda, que es que la fe es producto de una relación. Y como no puedo ver a Dios, entonces, ¿cómo lo encuentro? Encuentro en el otro, en que creo que también es producto de ese Dios. Yo mi fe la pongo a prueba para Kierkegaard en la relación con el otro. Exactamente. ¿Qué pasó con lo que vos estás diciendo? Eso. Venían imbuidos de una fe carente de una relación, lo exterminaban. Y el que no creía en su fe, lo mataban. En este caso, no siempre, pero ocurre. Entonces, esa es la fe que él condena. Es decir, yo la relación, no tengo que entrar por la relación, sino que poner en balanza, pero para la relación es como que si fuera más débil. Yo debo de potenciar la fe para salvar la relación. Porque en la pura relación me puedo quedar en una filosofía solamente. Pero eso tú lo consigues a través de ¿qué? A través del conocimiento del otro. Encontrarse con el otro es entrar en contacto con él. Vamos a seguir discutiendo porque me están haciendo señas que vamos a ir corto. Volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en el programa Tumpa en Televisión. Muchas gracias por estar. Nos hemos metido en un berenjenal, bueno, pero es así. A una sociedad, en la forma como está viviendo, se puede ser hasta normal. Es decir, por ejemplo, en Bolivia, comentábamos fuera de cámara, es brutalmente cómo se castiga a los niños. Ese es un dato, por ejemplo, como para pensarlo. De tanto verlo, es normal, hasta se justifica. Doy una sola, ni qué hablar del comercio de niños, que tocan valores profundísimos de la humanidad, ni hablar de guerra, de insulto o del sometimiento de un poder político a otro, o de un pueblo a otro, o de una raza a otra. Para ello hemos invitado obviamente acá a Jean Chris y a Isa Amer, que manejan estos temas y estamos tratando. Te pido que te quedes con nosotros, algo te vas a llevar. Sí. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, desde mi punto de vista, la fe es producto de autorreconocimiento en el otro. Si tú te encuentras con un ser humano, te reconoces como igual a él, entonces ahí justamente va a surgir una relación de convivencia. Desgraciadamente, los intereses que usted tenga y los intereses que él tiene, esa relación armónica puede mantenerse o puede deteriorarse, ¿sí? Así que la fe, en primer lugar, parte desde ahí, sea en Dios, sea... Para mí, la religión más grande que existe es la religión de la humanidad, donde todos nos reconocemos como seres humanos que éticamente, por naturaleza, somos iguales. Estoy citando correcto, a Jean-Jacques pero ahí está una pregunta. ¿Sí? Vayamos sobre esa parte que vos mismos has dicho. Sí. Esto llega a este momento. Si la fe más grande es esta, es la relación. La religión, dijiste vos. La religión más grande. La religión más grande, correcto. La humanidad. Esta religión me remite a una fe, porque no puedo hablar de religión si no hay fe. Exactamente. Quiere decir, entonces, que la fe es el sustento de la religión, porque para evitar esto, en lo cual estamos viviendo, yo necesito confiar en vos. Sí. Y yo confío en vos si vos tenés fe. Si vos tenés fe en mí, y a partir incluso de ahí, si no querés ir para arriba, para graficar. Pero eso ya no importa. ¿Entendés? Sí. Si no, ¿te das cuenta? A eso es lo que lo que está mal es la fe, Sí. que ni aún coincidimos en la fe en el otro. Ese es un problema que proviene de la construcción, porque la fe es algo que se construye, ¿sí? A través de enseñanzas, ¿sí? A través de la educación, a través de prácticas. Es ahí donde se construye. Cuando un padre dice a su hijo, no fumes, eres un niño, le está diciendo lo que puede pasar con ese niño si sigue fumando, ¿sí? No toques una serpiente, y entonces se lo está diciendo. Así que la fe es producto de una construcción educativa, de un pueblo determinado, de una cultura determinada. Por eso, el cristianismo maronita, por ejemplo... Lo estás llevando mucho a una pedagogía. No, pero... Él tiene un concepto más amplio de fe. Exactamente, es eso. Que el que está manejando tú. Hablan de la humanidad. No, yo lo entiendo. Como creencia. Él lo está general. ampliando otra vez, pero yo le vuelvo a ver El fides del latín. que si el sustento de fe, todo, oíme, fe que se traduce socialmente en confianza. Claro. ¿Ya? Es eso. Pablo, ¿no? No estuviéramos aquí sentados nosotros si no tuviéramos fe
todo el aparato que esperó a ustedes dos, por ejemplo. Entonces te das cuenta que la relación no existiera si no está la fe. Exactamente. A eso voy, por eso digo, Kierkegaard nos apunta a eso, te das cuenta, aunque él lo llevaba a Dios, pero al final de cuentas... Pero hay un dicho aquí del profeta Muhammad que tal vez un poco nos aclare. Dice el profeta Muhammad, este asunto, dice, se trata de lo que viene después de la muerte, ¿no? Así que tengan mucho cuidado de quién toman la información de lo que va a venir después de la muerte. O sea, él advirtiendo a las personas quiénes son sus referentes en cuanto a los asuntos importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí Jean-Chris nos hablaba del padre hablándole al hijo. El hijo cree en el padre, por lo menos en la mayoría de los casos, ¿no? Supuestamente. Aunque hay un montón de propaganda que dice no creas en los adultos, ¿no? Está muy dibujado eso también ahora. Sí, del 1968 para acá. Pero bueno, entonces el hijo es el creyente ideal, ¿no? Creyente en lo que le está diciendo su padre. Y esta relación padre-hijo es la que permite que fluya la fe del padre hacia el hijo. Hacia el hijo. ¿No es cierto? O sea, debe haber una cierta relación entre el que está recibiendo la fe y el que la está comunicando, digamos. Sí, pero queda algo medio suelto ahí, porque está muy... La fe, sí, ¿la fe qué es? Pues la fe en todo caso. Es la confianza que yo puedo, en el caso de una relación, carente de una relación vertical. No es vertical, de padre a hijo es vertical. Es vertical. Es vertical. Ya. Le doy pero un en ejemplo. La sociedad, como vos lo hablabas, como una relación entre seres humanos. Es vertical. Siempre hay normas morales, jurídicas, etcétera, que rigen la gente. Es vertical siempre. Le doy un ejemplo. En el caso del Islam, por ejemplo, se habla de la fe. La fe es una cosa y la religión es la fe en el otra. Islam? Pues? Es lo mismo que le dicen acá, que es creer en lo que no se ve, certeza en lo que no veo, más o menos así es la fe. La fe tiene dos formas de definirse. La primera es la fe en sí, dicen, es la creencia en el corazón, las obras con el cuerpo y las palabras con la boca. Todas esas tres cosas son fe. Esa es la fe. Pero ahora, ¿cuál es la fe que propone el Islam? Es la fe en un solo Dios, en los ángeles, en todos los libros sagrados, en todos los profetas y mensajeros de Dios, en el destino y en el día del juicio final. Ese tipo de sumisión, Isa, sumisión a Dios. No. Esa es la fe. Eso es lo que yo quería explicarle, Tungo. Yo creo que esto es importante. Esa es la fe. Ese tipo de fe, así como lo estamos definiendo, es la fe que tiene Satanás. Ya. Es la fe del demonio. Por lo tanto, la fe por sí misma no vale si no pasamos a la acción. Ahí viene la palabra Islam. Islam es un verbo. Islam es un verbo en árabe que significa entregarse o someterse. Entonces, si esta fe o este conocimiento, esta cosmovisión que yo tengo, no me lleva a la acción, a la sumisión al Creador, ¿sí? Es una fe muerta, es como la fe de Satanás. Esa es Santiago. Claro. Entonces, ahí viene el Islam. El Islam ya no es fe, el Islam es acción, es lo que yo voy a hacer con mi fe. Correcto. Y ahí se habla ya de obras, ¿no? Rezar, ayunar, y la que más resume, digamos, a la fe es el yihad. Yihad significa hacer un esfuerzo para complacer a Dios. Con conclusión, para el desastre que hay, si seguimos a Kierkegaard, que estamos coincidiendo, vuelvo a certificar, Kierkegaard no decía que la relación no era importante, no, al contrario, la fe me sostiene la relación. Le sirve como canal para expresar la fe. Si no hay una relación aquí con el mundo práctico, el mundo real, significa que nuestra fe nunca se va a probar si es real o no. Viene esto. Disculpa, y Santo Tomás de Aquino dice muy claramente que el demonio es importante, es muy útil, porque gracias a él se puede glorificar a Dios, que se enfrentan al demonio, se vence, se está glorificando a Dios. Esa es la idea, la razón práctica. Por eso sigue. Sí. Si no fuera útil no estaría en el tablero. Es útil. Bueno, pero ojo, ¿no? En el Corán se dice que hay ciertas personas que son peor que el demonio. O sea, nosotros, dentro de nosotros, en esa posibilidad de elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Llevamos ya un demonio dentro. ¿A qué llevó en todo caso este mundo globalizado a perder los referentes de culpa? Eso es grave. Pasamos de la fe a la culpa. Y la fe no existe sin obediencia.
Claro, fe y sumisión, entrega, obediencia, como quiera llamar. Entonces el mundo camina, porque el concepto, vamos a redondear un poco para que la gente, ¿no?, que es la relación, la obediencia, la fe. ¿Y cómo se puede entonces armar esto? ¿Cómo podés tener fe? Porque estamos hablando fe, certeza en lo que creo, convicción en lo que no se ve. Así define por lo menos la Biblia. Pero ¿qué la sostiene a la fe? Es la obediencia. ¿Y a qué saquemos el concepto de Dios? La obediencia al rol. Bueno, se puso psicológico. No. Si vos como padre no sos obediente a tu rol, chau fe. Y ahí sí podés estropear a alguien. Pero, es decir, fíjate que la obediencia al rol de hijo, de padre, de trabajador, de empleado, es lo que te va a dar, y parecía ser que eso es lo que está jodiendo al mundo. Nadie cumple su rol. El profeta decía, todos son pastores. El padre es pastor de su familia, la madre es pastor de su familia, el empleado es pastor de los bienes de su empleador. Oíme, hay un rol, siempre hay un rol. Todas nuestras relaciones son derivaciones recesivas, ¿sí? Como decía Max Weber, todo poder viene del más allá. No sabemos de dónde, pero viene del más allá. Si usted empieza a rastrear tu árbol genealógico, creo que nunca vas a llegar realmente a identificar quién fue el primero. Vos pusiste como ejemplo la exterminación de los pueblos en el África, en Sudamérica, en todos lados, sí, ¿no? Porque no eran obedientes al rol que la fe les indicaba. Desde el punto de vista de la fe occidental. Se salieron, no fueron obedientes incluso a un papa, a un rey, pero ¿cómo iban a obedecer a alguien que no conocían? Ese es el problema. En el caso de la colonia española, aún después de la catequización, después de que se convirtieron al cristianismo, aunque sea a las patadas, la situación inicial de ellos como paganos se mantuvo. Sí. No mejoró. El indígena, cuando era pagano, tenía un trato muy malo por parte del español. Cuando el indígena se convierte al cristianismo por la fuerza, no cambió ese trato. El trato seguía. Incluso la misma Iglesia Católica tuvo que hacer debates, ¿no? Los famosos debates entre, ¿cómo es? Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que no sabían qué hacer. Es que había un interés económico, ¿me entiendes? Lo mismo le pasó a los musulmanes. Pero el problema es que estamos acá buscándole el núcleo central, el por qué la humanidad vive así. Bueno, cuando alguien está matando a alguien, estropeando, pegándole a un niño, como estamos viendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Alguien, escúchame, salido de su rol, no tiene fe porque no está obedeciendo a su rol. Está desubicado. O un presidente no que va y masacra o manda a matar, está saliéndose de su rol de presidente. Y así vas multiplicando. Pero me están haciendo señas, pero un pequeño corte. Hola, ¿qué tal? Estamos en el programa Tumpa en televisión. Muchas gracias por estar nuevamente, te agradezco que estés acá con nosotros. Algunos datos te vas a llevar, quédate con nosotros, quédate unos minutos más, estamos por terminar. Sí, vos. Tumpa. ¿Por qué el mundo está caminando así entonces de esta manera? Hemos empleado el 80% del programa en una discusión, me gustaría redondearlo. Geográficamente, el mundo es redondo, dice, ¿no es cierto? No existe círculo sin centro. Hasta ahora nuestro centro siempre ha sido Dios, ¿sí? Y ahora, con todo el desarrollo tecnológico, etcétera, saturación, todo tipo de cosas, ese punto central Dios está siendo desplazado, está colocando al hombre el más poderoso. Y ese hombre más poderoso está imponiendo su ética, sus propios intereses, su forma de pensar, su forma de ser. Como no tiene a un ser superior a quien obedecer, él se obedece a sí mismo y todos tenemos que obedecerle a él. ¿Qué es que estamos ante un humanismo antropocéntrico, ¿sí? En contraposición al humanismo teocéntrico que siempre modeló al mundo. Que se hagan el bien porque es de esa manera, porque en el futuro hay consecuencias, ¿no? Entonces el antropocéntrico dice, vivan ahora y ya, porque después de la muerte no pasa absolutamente nada. Eso se llama ateísmo occidental contemporáneo, ¿sí? Muchos autores anteriormente habían trabajado este tipo de temas. Jean-Paul Sartre lo ha trabajado, Nietzsche lo ha trabajado, André Gide lo ha trabajado. Así que Dios tiene que morir para que el hombre se convierta en Dios de sí mismo, homo homini deum. Creo que las consecuencias recién se están dando con una gran velocidad, con un gran impacto,
que no tenemos miedo de nada, mientras mis intereses no estén a salvo, soy capaz de hacer cualquier cosa. Puedo matar a Isa, puedo violar a un niño, puedo matar a 1000 personas, no me importa absolutamente nada. Creo que la situación está en el proceso de autoidentificación, ya no con un supremo, sino conmigo. ¿Y para vos sería volver otra vez a una identificación teológica? Yo creo que después del fin de este mundo, que ahora es fin del mundo, después de esa hecatombe, creo que va a haber una regeneración social global. Es lo que yo pienso. Porque la gente nace, vive, crece y muere, vuelve a renacer nuevas generaciones. Ese es el sentido de la eternidad. Haciendo una analogía, lo que plantea aquí es que lo que tenemos ahora es como una academia de conducir, donde los que no saben conducir le están dando clase a los instructores. O sea, el hombre se ha convertido en su propio Dios. ¿Y qué pasa? Es ignorante el hombre, no sabe todo, no sabemos todo. Y entonces, ¿qué pasa? No somos buenos dioses de nosotros mismos. No lo hacemos bien y nunca lo vamos a hacer bien, porque no vamos a dejar de ser humanos y falibles. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen estos vivillos, generalmente en las élites políticas o económicas, que utilizan esa deriva del ateísmo occidental. Este ateísmo occidental antropocéntrico genera una confusión, una deriva. Y entonces, en río revuelto, ganancia de pescadores. Aparecen estos mesías políticos o económicos que nos dicen, mira, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, así yo me aprovecho, y los demás siguen a la deriva. La verdad es que me sacó las palabras de la boca y yo siempre manejé esos términos. Tenemos el teocentrismo y el antropocentrismo. El universo es una máquina compleja, muy, muy compleja. Hasta ahora nosotros no sabemos exactamente cómo funciona. Y esa máquina fue creada por Dios. Entonces, nosotros cuando compramos un celular, tiene que venir con un manual, si no vamos a estar 5 años sabiendo cómo funciona el celular, o tenemos que preguntarle a alguien que sabe. Entonces, si no respetamos al creador de este universo y de nosotros mismos, no va a salir nada bien, Tumpa, no va a salir nada bien. Lo que empieza mal desde el antropocentrismo, donde el hombre sea el centro, va a salir siempre mal. Porque no estamos partiendo de una base fuerte, no estamos partiendo del conocimiento. Una vuelta a la reconciliación con Dios. Por lo menos no lo pongamos muy formal, o sea, busquémoslo a Dios y busquémoslo con todas las herramientas lógicas que nosotros tenemos. En el mundo actual, si vamos a las teorías marxistas, el hombre no se encadenó con un productor que lo va vaciando, lo que importa es el hombre es inferior a la mercadería o se lo redujo a mercadería. Y por lo tanto también no le queda más que deshacerse a sí mismo, deshaciendo al otro. El marxismo, por lo menos el del siglo XIX, tiene un problema bien grave. Marx no sabía nada del Islam, no sabía nada de otras religiones. Pero entonces él asumía que lo que el cristianismo le hizo a Europa, todas las religiones del mundo se las van a hacer a toda la gente del mundo. Y eso es un error, es un error. No es tan error. Mirá cómo está China, mirá que todo el mundo está fabricando, todo el mundo es mercadería. Es decir, nos estamos tratando como mercadería. Herramienta, diría yo, herramienta. Es más, vos en una empresa sos una herramienta, una herramienta. Entonces, hay un vaciamiento también frente a eso, lo estamos sufriendo. Y quien no cosecha de ese vaciamiento, de algo... El error, decía yo, es que acaban echándole la culpa a la religión y en realidad eso no es culpa ni de la religión, ni de la fe, ni de Dios, ¿no? En realidad eso es culpa de la gente que no tiene fe, que abusa de los demás utilizando cualquier discurso, ¿no? O sea, ponerse la ropa de religioso no es garantía de ser realmente un creyente, ¿no es cierto? Entonces aparecen iglesias, aparecen partidos políticos que explotan a los demás. Nadie va a negar la explotación, ¿no es cierto? Eso es consecuencia. El hombre mercadería o el hombre herramienta es lo que me parece que también en gran parte camina. Los nazis nos mostraron, cuando querían atacar a un país, primero lo satanizaban, para bajarlo, quitarle su condición humana para que el pueblo del país atacante diga, bueno, se merecen ser bombardeados, ¿no? Pero la propaganda republicana antes de la guerra del Golfo Pérsico es lo mismo, es nazismo la concepción del árabe que nos dio, pero una concepción fatal. Que se merece ser bombardeado. ¿Qué filósofo en tu criterio podría ayudarnos en esto? Yo creo que Maquiavelo, ¿no? Divida y gobernarás. Claro, ese ha actuado bien de esa manera. No, pero ¿qué o no actuó, sino que escribió de esa manera. Para ayudar en esto, ¿qué pensador vos pensás que uno podría, además de la Biblia, por supuesto, o Corán y otros textos que buscan un poco la redención del hombre? Yo, sinceramente, y a esas alturas, si voy a hablar, autor tal, bueno, y mi pueblo
circundante en Santa Cruz va a tener alcance a ese autor. A mí me parece que el autor más grande que tiene el pueblo cruceño, el pueblo boliviano, son los libros sagrados que están a su disposición. Eso que consulte, eso que lea. Eso con todo un esfuerzo científico, racional, ¿no es cierto? Sí. No tomarlo así, a quererlo aplicar literalmente, claro. O acomodarlo a su conveniencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de algunos hombres dicen, no, yo voy a poder llegar al paraíso sin dejar de ser usurero. Claro. O la mujer que dice, no, yo voy a seguir vistiendo mini, bikini, qué sé yo, igual voy a llegar al paraíso. No distorsionemos lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos hacia la fe, busquémoslo a Dios, pero el esfuerzo no se va a obviar aquí. Hay que hacer un esfuerzo racional, científico, hay que analizar realmente qué significa. 2000 años de Biblia estamos predicando desde 2000 años y no pasa nada. Sí, pero acá se predicó realmente, ese es otro problema. Está predicado todos los días, todos los domingos. Es que un señor... No se puede desmerecer. Hay predicadores ¿Pero todos están predicando? Sí, están predicando muy bien. No, pero la mayoría está en contra. Hay toda una serie de movimientos que están en contra de la comprensión correcta del Evangelio de Jesús. Prácticamente lo tenemos a Jesús solo, con unos cuantos apóstoles ahí alrededor, y el resto del mundo va distorsionando. Sí. Lo están sacando a Jesús fuera del contexto. Fuera de contexto, sinceramente, porque no le conviene a muchos pastores. ¿Cuál sería su contexto, así en 2 palabras antes de terminar el programa? ¿Cuál sería el contexto de Jesús? Pues ya que has metido el dedo por ese lado. La humanización de la humanidad, ese contexto, el sacrificio en el más allá, de su propio interés. Ese es el contexto. Esa es la parte práctica, ¿no? Porque Gandhi lo demostró, ¿no? Sin ser cristiano, los pastores lo admiraban, ese hombre, sin ser cristiano, actúa bajo los preceptos del Sermón del Monte, siendo hindú. Entonces, que estamos en problemas. No es porque alguien esté gritando en una iglesia que esté pregonando. No se puede merecer. Yo, las predicaciones que he escuchado de un lado y del otro, reivindica mucho la figura de Cristo. No se trata de desmerecer a personas. Y lo ponen y citan incluso aquella parte donde dice, ¿qué hago para seguirte? Estoy hablando porque no conozco la Biblia, obviamente, ¿no? Y dice, andá a vender todo lo que vos tenés. O sea, y eso es un tema de predicación permanente, es decir, diciéndole, mira, valés vos, no lo que tenés. O sea, y es predicación permanente. Bueno, yo le digo una cosa, Tumpa, como no hay el Evangelio original de Jesucristo, todas estas son cavilaciones. No sabemos ya qué es lo que dijo Jesucristo. No hay el original. No, pero al tema que nos hace, para no negar cosas, al tema que nos hace referencia a que el centro que predicaba Cristo era obviamente el entregarse a los seres humanos y dejar incluso el dinero. ¿Cómo puedo yo confirmar que eso, lo que sea que esté, digamos, en la Biblia, lo dijo realmente Cristo? Lo tengo que comparar con el Antiguo Testamento y con el Corán. No me queda a mí otra. Bueno, es coherencia, todos van por el mismo lado. Sí, exactamente. Lo que sea común al Corán y al Antiguo Testamento da un poco de fe, tiene credibilidad. Lo que no sea coherente con el Corán y con el Antiguo Testamento es alguna adición de Pablo y compañía, los que después se colaron. Todo puede entrar en duda, aún el Corán. ¿Para qué te vas a poner en esa posición de que lo tuyo es... Ahí empieza, mira. No me entendió. Ahí empieza el problema de la humanidad, que él cree yo estoy diciendo comparemos. Yo estoy diciendo comparemos. Todo, por supuesto, pero estás denigrando la parte del segundo, ¿ves? Ahí empieza, ¿ves? Mira, ahí están los primeros bichos dañinos. ¿Sabes lo que está diciendo él? Mira, me dice que... Chao. No me entendió. No me entendió. La disidencia entre la